Ya a esta hora saludamos a la doctora María Corina Machado. Ella es coordinadora nacional del Partido 20 Venezuela. Doctora María Corina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Red Más Conexión. Buenos días, un placer acompañarlos. Doctora María Corina, ¿qué opinión le merecen todos estos ejercicios militares que está haciendo Nicolás Maduro muy cerca de la frontera con Colombia, incluso anunciando el despliegue de misiles? Lo que estamos viendo es la concreción de una amenaza y una alerta que durante muchos años se ha advertido. Y es el hecho que en Venezuela se está construyendo un Estado criminal que ha ido tomando el control del territorio, de las instituciones y los recursos de nuestro país con varios objetivos. El primero es obviamente destruir Venezuela, lograr que este éxodo de millones de venezolanos debilite y quiebre el espíritu de lucha de la sociedad venezolana, pero además utilizar a nuestro territorio como punto de expansión de estas actividades criminales hacia el resto de la región, obviamente empezando con Colombia. Colombia es el objetivo que está en la mira de este Estado criminal, y lo hemos visto con el número de actos terroristas y operaciones de desestabilización que han tenido lugar en estos meses y que han cobrado la vida de muchos colombianos, pero que claramente quiere desmontar la democracia, las instituciones y además continuar. Los sistemas criminales no conocen de fronteras, no se pueden contener dentro de los límites de una nación. ¿Cuáles esperarían usted, María Corina, sean las reacciones y las respuestas de la comunidad internacional ante esta provocación de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que ya es incluso más que una provocación. Es la demostración que el propósito es desestabilizar Colombia y es un mensaje claro a los colombianos, a los ecuatorianos, a los peruanos, a los brasileños, a todos los americanos, en el sentido de lo que significa que un Estado criminal que tiene vínculos desde las redes del narcotráfico hasta el terrorismo islámico y que están intrínsecamente mezclados con el régimen. Es decir, en Venezuela el Estado es la mafia o la mafia es el Estado y que obviamente busca, insisto, expandir estas actividades. Es una responsabilidad de todos. No solo se trata de la vida de millones de venezolanos, de niños venezolanos que están viendo sus vidas destruidas, no solamente por la ausencia de sus padres, de sus madres, de sus hermanitos mayores, familias de niños solos que hoy existen en Venezuela, actividades como tráfico de niños, actividades criminales o el crecimiento de la prostitución infantil. Es decir, es un tema ético, humano, catastrófico, pero es además un riesgo real para las sociedades, para las democracias liberales de este hemisferio. ¿Qué esperamos? Pues obviamente que se actúe con firmeza, con contundencia, con efectividad. Un Estado criminal no va a entregar el poder. Hay que quitárselo, y quitárselo significa construir una amenaza real, creíble, que le diga a estos criminales que su única opción significa aceptar los términos de una rendición para que podamos efectivamente transitar hacia un proceso de reconstrucción del país. Hay que actuar y hay que actuar ya. Doctora María Corina, ¿qué quiere decir construir una amenaza real para que el régimen venezolano entienda que se tiene que ir ya del poder? ¿Eso significa una acción militar? Eso significa entender que estamos frente a un conflicto no convencional. Quienes hablan de invasión o desembarco, como si estuviéramos en el siglo pasado, están realmente banalizando un problema que, insisto, es de vida o muerte para la sociedad venezolana. Un conflicto no convencional de última generación tiene lugar en múltiples planos. Uno es el plano, desde luego, de la inteligencia, del ciberespacio, de los mercados globales, obviamente de la opinión pública, pero también de la policía internacional, de la justicia internacional y desde luego acciones militares, quirúrgicas, efectivas, dirigidas a aquellos, digamos, núcleos que sostienen el régimen en el poder, que hoy en día fundamentalmente son la plataforma de represión que tiene el régimen sobre toda la sociedad venezolana, incluyendo las Fuerzas Armadas, o las plataformas de censura, de terror, que efectivamente existen, o de financiamiento criminal, que es lo que al régimen le queda. Entonces,
Hoy lo que estamos planteando es avancemos por una ruta que ha logrado además pasos importantes, porque las sanciones internacionales son efectivas. Nicolás Maduro está siendo aislado, pero no son suficientes. Hay que avanzar en el plano de la justicia internacional, en la Corte Penal Internacional, en la denuncia, investigación y acción contra las redes de narcotráfico o los cabecillas de estos grupos de narcotráfico o de la guerrilla que están operando en territorio venezolano, y desde luego la intercepción, insisto, de estas plataformas de comunicación o de financiamiento criminal que el régimen tiene. Es mucho más lo que se puede hacer, y yo creo que hoy el gobierno de Colombia, así como el gobierno de Brasil, ha entendido que son los primeros afectados y por supuesto tienen que ser los principales líderes que avanzan en la construcción de una coalición internacional que tiene como propósito la liberación de nuestro país de una fuerza de ocupación que ya existe. En ese sentido, María Corina, en la toma de acciones que ustedes esperan que lleguen prontamente por parte de la comunidad internacional, ¿qué esperan ustedes de esta convocatoria que han hecho ustedes de un órgano consultivo ante la OEA para que se active el TIAR, este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que bueno, es un tratado internacional que entre otras cosas permitiría pedir ayuda militar extranjera? ¿Ustedes hasta dónde quieren llegar con esta petición? Yo creo que es un paso muy importante. Obviamente nadie está haciéndose ilusiones de que esto de un día para otro se resuelve y se desmonta, insisto, una estructura tan compleja. Yo quiero insistir que en Venezuela están operando hoy en día todas las redes del crimen internacional, desde aquellas que tienen que ver, insisto, con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas, con el tráfico de personas, con el tráfico de minerales. Es decir, es un entramado criminal muy complejo y por lo tanto que además tiene una visión continental, quiero decirlo, ¿no? Recordemos la reciente reunión del Foro de Sao Paulo en Venezuela, donde claramente se demostró que tienen esa plataforma, digamos, de apoyo político desde La Habana, Cuba, impulsada y que por lo tanto desmontar este núcleo del crimen, del mal, del daño que se está esparciendo a América Latina amerita una acción de las democracias continentales, fundamentalmente de nuestra región. Por lo tanto, dar este primer paso de convocar el órgano de consultas del TIAR es una señal clara al régimen y digamos, a sus cómplices criminales internacionales, en el sentido de que la región no se va a quedar de brazos cruzados. El problema de lo que ha ocurrido en estos años es que Maduro y su sistema criminal han cometido actos de violencia, han avanzado en la destrucción de Venezuela, han dañado a países vecinos y sienten que nada pasa, que no va a haber una reacción firme. En ese sentido, es tan importante este paso en la construcción, repito, de una amenaza real, de una amenaza seria, de una amenaza severa, en el sentido de que nuestros aliados internacionales sí están dispuestos a avanzar, obviamente en coordinación con las fuerzas venezolanas, con las fuerzas ciudadanas que son inmensas, que son mayoritarias, pero que no vamos a rendirnos ni vamos a aceptar que se consolide un sistema mafioso en nuestro país. Doctora María Corina, usted ha sido galardonada con el Premio a la Libertad por la lucha en pro de la democracia en Venezuela. Usted es una mujer que es ejemplo para las mujeres en Colombia que creen en la libertad, para las mujeres en el mundo que creen en la democracia. Usted es una demostración de fortaleza y de carácter. Pero el tiempo pasa, doctora María Corina, y no pasa absolutamente nada. Ahora viene la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se dicen muchas cosas, pero al final se toman decisiones que pocas veces se ejecutan. ¿Hasta cuándo va a llegar esa fuerza de voluntad suya por esta lucha, por su tierra, por su país, sabiendo que pasan los días y uno ve a veces desde lejos, desde el otro lado de la frontera, que se está consolidando cada vez más ese régimen, que llegan los rusos, que llegan los cubanos, y que el tiempo pasa, los inmigrantes llegan y no pasa nada? Tienes toda la razón, Giovanni, y eso es lo que yo escucho y yo siento todos los días de mi vida recorriendo mi país. Eso que ustedes describen y que además le agradecemos porque han sido una ventana para sacudir al mundo en cuanto a la responsabilidad frente al horror humanitario que pasa en Venezuela. Yo lo veo todos los días, yo lo vivo de adentro.
no se imaginan los lugares oscuros donde yo he estado y visto la miseria más extrema, la destrucción más profunda. En Venezuela, un sueldo mínimo que es casi el sueldo general es menos de $2 al mes. Nuestros niños, literalmente, una generación completa está creciendo sin vacunas, sin educación, sin alimentos, sin sus padres que han tenido que huir para mantener a la familia. Es una situación trágica, devastadora, y hemos esperado demasiado. Ahora, la respuesta clara, inequívoca, tu planteamiento es: nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer, pero vamos a liberar a Venezuela. El régimen, precisamente frente a estas acciones que sí funcionan, una posición firme por parte de los gobiernos democráticos del hemisferio, comienza a destaparse, a quitarse todas esas caretas, como bien dice, la presencia de militares rusos en la frontera con Colombia y en otras zonas del país. La alianza clara y firme con la FARC y el ELN. Creo que se cortó la llamada. No, la estoy escuchando, doctora María Corina, la estamos escuchando. No, pensé que se había cortado la llamada. Entonces, estas acciones del régimen no demuestran que el régimen está fuerte, todo lo contrario. Es la forma del régimen de buscar y ya destapar sus vínculos precisamente frente a la acción internacional y frente a un país que no se rinde y que no nos vamos a rendir. Hemos avanzado mucho, viene la etapa final del refuerzo que necesitamos. Y si algo yo quiero pedirle a cada uno de los colombianos es que entendamos: no va a haber paz sostenible en Colombia mientras no exista en Venezuela una democracia y no se desmonte y se derrote este sistema criminal. Así que esta es una lucha común de colombianos, venezolanos y latinoamericanos. Doctora María Corina, sepa que desde Colombia la queremos mucho, la admiramos mucho y le deseamos toda la suerte en esta lucha, que ojalá tenga un fin pronto por el bien de su país y por el bien de nuestro país. Le deseamos una feliz mañana y gracias por atendernos. Gracias a ustedes, y yo sé que contamos con todos los colombianos. Venezuela será libre y viviremos en paz y en libertad. Muchas gracias.